Néstor y voy a explicar los contratos de comercialización, cómo están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de agosto. La novedad es que estos contratos no están regulados en nuestro país, por lo tanto, la inclusión en el Código es una de las novedades de más interés que tiene. Si bien estos contratos no son nuevos en nuestro país, sino que desde hace muchos años están siendo aplicados, sí es nuevo que ahora van a ser contratos típicos. No es la primera vez que se trató de regular estos contratos, hubo varios intentos, algunas leyes especiales sobre estos contratos. Después se incorporaron también en el proyecto del 93, en el proyecto del 98 y finalmente ahora en este Código Civil y Comercial de la Nación se regulan en el libro de los derechos personales, cuando se habla de los contratos en particular, se regula el contrato de agencia, el contrato de concesión y por remisión se regula el contrato de distribución y el contrato de franquicia. La incorporación de estos contratos en el Código se da en el libro tercero de los derechos personales, en el título cuarto, cuando habla de los contratos en particular, regula en el capítulo 17 a la agencia, en el capítulo 18 a la concesión y por remisión también regula el contrato de distribución y en el capítulo 19 regula el contrato de franquicia. Con relación a si esto implica alguna novedad, en general no, porque lo que se ha hecho es receptar lo mismo que se había regulado en el proyecto del 98, con algunas incorporaciones de derecho comparado, algunas novedades, y también se trató de tomar en consideración todos los avances que se hicieron a nivel internacional por parte de organismos internacionales como UNIDROIT. El primer contrato que se regula es el contrato de agencia. El Código da una definición que recoge toda la labor de la doctrina y la jurisprudencia, o sea, no hay ninguna innovación sobre el tema. Lo único que establece es que el contrato va a tener que ser por escrito. La definición que da resalta la tarea propia del agente, que es un promotor de negocios, que obra en función de esa comercialización de bienes en interés de otro sujeto, al cual el Código denomina preponente o empresario, y realiza esa tarea de manera independiente y autónoma, en forma estable, en forma continuada, contra una remuneración o retribución que obtiene por esa labor. El Código en esta definición, como decíamos, resalta que el agente no representa al preponente o empresario, no asume el riesgo de las operaciones que promueve y no existe una relación de subordinación laboral con el preponente. Eso lo deja bien en claro en la misma definición, aunque después vuelve sobre el mismo tema. También establece el Código que el agente no puede instituir subagentes, salvo que hubiese una autorización al respecto. Esto porque obviamente este tipo de contratos tienen en cuenta la calidad personal de los sujetos, en este caso del agente. Por lo tanto, en general es de práctica que se prohíba instituir subagentes. El tema de la remuneración también es abordado por el Código. Establece que el agente va a percibir una comisión variable, va a variar de acuerdo al monto de las operaciones que promueva o a la cantidad de contratos que promueva, porque lo que hace el agente básicamente es eso, promover negocios, como dice la misma definición. Y en esto se ha visto como positivo que el Código habla de negocios en general de manera amplia, no habla de que promueve la venta de mercaderías, porque eso hubiera sido limitarlo, ya que la gente puede promover la venta de mercancías, de cualquier bien mueble y también de servicios.
El derecho que tiene el agente a percibir la comisión, el código lo regula específicamente cuando surge el derecho del agente a percibir esa comisión y señala que el derecho va a surgir cuando el contrato que él promovió se concluya con el tercero y cuando el empresario cobre el dinero proveniente de esa venta. Recién ahí va a tener derecho el agente a percibir su comisión. También el código establece que a partir de ese momento, del momento de la percepción del pago por parte del empresario, tiene 20 días para abonarle al agente esa comisión. El código también prevé lo que se conoce como comisión indirecta, es decir, la posibilidad que tiene la gente de percibir una comisión o que se le reconozca el derecho a una comisión para aquellos casos en los cuales, teniendo exclusividad sobre un territorio o sobre el ramo, se realizan ventas sin su intervención y en ese caso tiene derecho a una comisión. Luego también señala el código que en principio el agente no tiene derecho a que se le reembolsen los gastos que efectúe en la promoción de los negocios. Esto es coincidente con su carácter de empresario autónomo, que debe tener toda su estructura empresarial al servicio de este contrato. Por lo tanto, los gastos en los que incurra en la realización de esa actividad no van a ser a cargo del preponente, sino que son a cargo del propio agente. El código hace hincapié en el tema de la exclusividad que se entiende a favor del agente. Esta exclusividad puede ser de una zona geográfica en la cual el agente va a promover los negocios, va a ser respecto del ramo, de los productos que venda o de los servicios que ofrezca, y también puede ser respecto a un grupo de personas. Esto debe estar obviamente pactado en el contrato y también se prevé la posibilidad de que la gente promueva los negocios de varios preponentes, de varios empresarios, siempre y cuando no exista competencia entre los productos que promueve, salvo que tenga autorización. En ese caso sí podría promover negocios que estuvieran en competencia. La característica que tiene el agente y que está en la definición que da el código es que el agente no representa al preponente, sino que promueve esos negocios en interés del otro, por cuenta del otro, pero no se vincula directamente con los terceros, por eso es un intermediario. Otra de las cuestiones que podemos señalar cuando el código habla de las obligaciones del agente y las obligaciones del preponente es que ambos deben actuar de buena fe. Esto lo resalta porque tiene como característica, los contratos de comercialización tienen esa característica, que hay un vínculo contractual entre las partes que es un vínculo de cooperación, porque las dos partes están interesadas en que el contrato se lleve a cabo y tenga un buen fin. Es decir, al empresario le interesa que sus productos se vendan o se comercialicen y a la gente le interesa venderlos, porque justamente así va a obtener su comisión. Entonces, este vínculo de cooperación se ve reflejado en el código cuando, como primera obligación a cargo de cada una de las partes, dice que deben obrar de buena fe. Después, obviamente, el empresario debe pagar la remuneración que se haya pactado, esta comisión, ya sea la directa o la indirecta que comentamos hace un rato, y el agente debe promover y en su caso concluir los negocios. Luego el código vuelve sobre el tema de la representación y señala que no tiene representación el agente, no lo representa al empresario, salvo para recibir las reclamaciones, porque dentro de las obligaciones que tiene el agente es justamente recibir los reclamos de los terceros por los productos que él haya vendido, por los vicios o los defectos que puedan tener. En ese caso el agente recibe las reclamaciones de los terceros en nombre del fabricante, en nombre del empresario, y lo que debe hacer es transmitírselas de inmediato. Lo que no puede hacer es decidirlas. Y después también el código establece que para el caso, por ejemplo, que tenga que cobrar los créditos que surjan de las operaciones que él realiza, necesita sí un poder especial.
También necesita un poder especial, una autorización expresa para, por ejemplo, desistir, efectuar quitas, etc. Para todas esas cuestiones el código establece que sí necesita un poder especial. El código establece que el contrato de agencia, salvo pacto en contrario, se va a celebrar por tiempo indeterminado y como consecuencia de esto establece la posibilidad de que sea rescindido por cualquiera de las partes, pero otorgando un preaviso. El código sigue en este tema el proyecto del 98, que establece una relación directamente proporcional entre la duración del contrato y el tiempo del preaviso, y establece que entonces debe otorgarse un mes de preaviso por cada año de duración del contrato. La diferencia es que en el proyecto del 98 establecía un tope de 6 meses y aquí no lo establece. Por lo tanto, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato sin necesidad de invocar justa causa, solamente dando un preaviso equivalente a un año por cada mes de duración del contrato. También establece la posibilidad, para el caso de que no se dé este preaviso, que se otorgue una indemnización sustitutiva por la falta de este preaviso, que va a ser igual a las ganancias dejadas de percibir en ese periodo. Y después también el código establece otras causales de rescisión del contrato, que son, por ejemplo, en el caso de que hubiese un plazo pactado, al vencimiento del plazo, por ejemplo, por muerte de cualquiera de las partes, por disolución de la persona jurídica, por quiebra. En ese caso, el contrato se resuelve de pleno derecho. Y también establece otras dos posibilidades para resolver el contrato. Una es el incumplimiento por parte de cualquiera de las partes de las obligaciones a su cargo, incumplimiento grave, por el cual se puede resolver el contrato, y también la disminución significativa en el volumen de ventas por parte del agente. Esas son las causales de resolución que establece el código. Finalmente, el código establece el derecho que tiene el agente a obtener una compensación por clientela, es decir, una vez que se extinga el contrato, el agente, en el caso de que con su actividad le ha otorgado al empresario o preponente una clientela que le da una ventaja significativa, tiene derecho a ser indemnizado justamente por ello, y ese importe no puede ser superior al equivalente a un año de remuneraciones. También prevé el código que se pacten cláusulas de no competencia para el caso de que una vez que se extinga el contrato, el agente no va a poder realizar esa tarea, no va a promover negocios del tipo de los que promovía, pero esa cláusula de no competencia tiene que tener una duración temporal que no puede ser superior a un año y tiene que estar determinada con respecto a la zona en la cual se le prohíbe a la gente efectuar sus tareas y también respecto de la clientela específica. El código también regula el contrato de concesión, como dijimos al principio. Comienza con una definición del contrato en la cual están establecidas las partes, el concesionario y el concedente, las obligaciones que tiene el concesionario, que es comercializar los bienes del concedente, y esto lo va a hacer en nombre y por cuenta propia, a diferencia de la agencia, en la cual, como dijimos, el agente no representa al preponente. En este caso, el concesionario actúa en nombre propio, o sea, él compra la mercadería del concedente y se vincula con los terceros directamente. Lo que tiene que hacer básicamente el concesionario, y eso está en la definición, es comercializar esos bienes, pero además debe proveer otros servicios, prestar asistencia técnica y, por ejemplo, brindar repuestos y garantías, que eso es lo que hace un poco al contrato de concesión. También se prevé el tema de la exclusividad, que es una característica de todos estos contratos de comercialización, tanto de la agencia como de la concesión, la distribución y la franquicia. Siempre se establece cuestiones relacionadas a la exclusividad, que pueden referir a un territorio, pueden referir al producto que se comercializa y también puede referir a un grupo de personas a las cuales se les vende ese bien. En este caso,
se considera la exclusividad como un elemento natural del contrato, lo mismo en la franquicia. O sea, en principio se considera que la concesión es exclusiva para las partes, pero obviamente que las partes pueden limitar o excluir esta exclusividad. Esto implica que el concesionario va a actuar en un determinado territorio, va a promover la venta de esos bienes, va a vender los bienes del concedente en ese territorio, y el concedente por su parte no va a poder designar otros concesionarios en ese ámbito que se le ha reservado exclusivamente al concesionario. El código establece las obligaciones básicas que tiene el concedente, que es proveerle al concesionario las mercaderías para que las pueda comercializar. Debe respetar el territorio que le asignó al concesionario para la comercialización de esos bienes, debe proveerle los repuestos que necesite y debe permitirle utilizar las marcas, los nombres y emblemas que hacen al producto que se está comercializando. Por su parte, el concesionario lo que debe hacer es adquirir esos bienes del concedente, también tiene que adquirirle los repuestos que se establezcan en el contrato, que como sabemos en los contratos de concesión existe un reglamento que establece todas las obligaciones que están a cargo del concesionario básicamente y a las cuales se debe sujetar. Debe respetar su zona de actuación, no debe comercializar los bienes en otras zonas que no le sean asignadas, debe tener un stock de repuestos y debe prestar todos los servicios postventa o de garantía que se hayan establecido en el contrato. El código establece que el concesionario va a percibir una retribución, obviamente es un contrato oneroso y por eso la comercialización de los bienes a cargo del concesionario tiene una ganancia para el concesionario que generalmente consiste en la diferencia entre el precio que él compra los bienes al concedente y el precio de reventa. El código establece que puede ser una comisión, puede ser un margen sobre el precio de venta, puede ser una cantidad fija o cualquier otra forma que se hubiese pactado entre las partes. Y también aclara que en principio el concesionario no tiene derecho al reembolso de los gastos, justamente al igual que en el caso del agente, porque él coloca toda su empresa al servicio de la venta, lo que sí establece que los servicios de garantía gratuita en principio van a estar a cargo del concedente, salvo que se hubiese pactado otra cuestión en contrario del contrato. El código con relación al plazo de duración del contrato establece que el contrato de concesión tiene que durar como mínimo 4 años. Si se hubiese pactado un plazo menor o fuese de tiempo indeterminado, se considera que se ha pactado por 4 años. Después también trata el tema de la rescisión. En el caso de los contratos por tiempo indeterminado, remite a las normas relacionadas con la rescisión de los contratos por tiempo indeterminado del contrato de agencia. Por lo tanto, la parte que quiera rescindir el contrato lo va a poder hacer sin justa causa, pero va a tener que dar un preaviso que, como se aplican las normas de la agencia, va a ser de 1 mes por cada año de duración del contrato. Como el contrato como mínimo tiene que durar 4 años, cualquier preaviso entendemos que va a ser como mínimo de 4 meses. Y también se prevé y se remite a las normas sobre indemnización sustitutiva del aviso. O sea, en el caso de que el concedente rescinda el contrato y no le otorgue al concesionario ese preaviso que está establecido, va a poder sustituir esa falta de preaviso mediante una indemnización. Una de las cuestiones que regula expresamente con relación a los casos de rescisión en los contratos por tiempo indeterminado es la obligación que tiene el concedente de readquirirle los productos y los repuestos que el concesionario hubiese comprado durante la vigencia del contrato y que tenga en existencia al final del preaviso. Esto es igual a como estaba regulado en el proyecto del 98 y justamente lo que trata es de disminuir el impacto que pueda tener en el concesionario la rescisión del contrato, porque como una de las obligaciones que tiene el concesionario es adquirir repuestos para poder brindar el servicio de garantía o el servicio postventa, una vez finalizado el contrato,
el concedente deberá readquirirle ese stock de repuestos o esos productos que él hubiera comprado como consecuencia de las obligaciones que tenía a su cargo. También se prevé la resolución del contrato y se remite a las normas sobre el contrato de agencia en el particular. Bueno, finalmente el código establece la prohibición de establecer subconcesionarios o agentes de venta, al igual que en el caso del contrato de agencia, y tampoco puede ceder la posición contractual por la misma razón que en el contrato de agencia y en todos estos contratos, es que se tienen en cuenta las calidades personales de los sujetos con los cuales se contrata y a los cuales se le encomienda la comercialización de estos bienes. Por lo tanto, generalmente en los contratos se prevé la prohibición de designar subagentes, subconcesionarios o de ceder la posición contractual. Y esto es lo que hace el código. Después, el código establece que las normas relativas al contrato de concesión se van a aplicar a los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes o aplicables. Es decir, no regula el contrato de distribución expresamente, pero sí declara aplicables las normas. Por lo tanto, se va a tener que establecer en cada caso en particular cuáles normas se consideran pertinentes de acuerdo a las características propias del contrato de distribución. Bueno, finalmente el código en el capítulo 19 regula el contrato de franquicia. Comienza dando una definición, pero habla de la franquicia comercial. No se entiende por qué el código opta por llamar franquicia comercial a este contrato cuando en el título lo nombra como franquicia solamente. Pero dice que va a haber franquicia comercial cuando un sujeto que es el franquiciado pueda desarrollar un sistema de ventas probado que le pertenece al franquiciante, o sea, los nombres de las partes están definidos en el concepto que da el código, franquiciante y franquiciado. Se establecen las características propias de la franquicia, se recoge toda la labor de la doctrina y de la jurisprudencia al respecto, se habla de este sistema de comercialización que está aprobado, que está destinado a comercializar bienes o a proveer servicios, en un régimen, en un territorio, en un régimen de exclusividad, y que básicamente implica la transferencia de determinados conocimientos técnicos o know-how que le permitan al franquiciado llevar adelante ese sistema de comercialización. Esto se hace a cambio de una remuneración, una contraprestación a cargo del franquiciado, que va a variar, que puede ser una suma determinada, un porcentaje de las ventas, eso el código no lo dice, pero es usualmente un canon o un royalty a cargo del franquiciado. Para todo esto es necesario que el franquiciante, el código así lo establece, sea titular exclusivo de todas las marcas, patentes, etcétera, que formen parte de este contrato, o si no, tiene que tener un derecho a disponer de ellas. El tema es que en el contrato de franquicia esas patentes, marcas, etcétera, que forman parte del sistema de franquicia continúan siendo siempre de titularidad del franquiciante. Lo único que otorga al franquiciante es el derecho al franquiciado a que las utilice durante un tiempo, y en eso se basa el contrato de franquicia. El código prevé también como elemento natural del contrato la exclusividad para ambas partes, es decir, que el franquiciante no va a poder contratar con otros franquiciados en la zona que le haya asignado al franquiciado, va a tener que respetarla, y también respecto de los productos que se comercialicen. Sin embargo, el código establece la posibilidad que tienen las partes de limitar o eliminar la exclusividad. Por eso decimos que estos contratos establecen la posibilidad de que se realicen o se comercialicen los bienes en un régimen de exclusividad o no, de acuerdo a lo que hayan pactado las partes. Con relación al plazo del contrato de franquicia, el código remite a la concesión, por lo tanto, en el caso de que no haya un plazo establecido, se establece como mínimo un plazo de 4 años. Si el contrato es por tiempo indeterminado, como mínimo debe durar 4 años. Lo que establece el código es una excepción para aquellos casos en los cuales se trata de franquicias para actividades especiales, en ferias o congresos, en las cuales puede tener una duración inferior a esos 4 años.
El código establece que el plazo puede prorrogarse por un año, cada vez por prórrogas sucesivas de un año, salvo que alguna de las partes decida denunciarlo con 30 días de anticipación. Con respecto al tema de la extinción del contrato, el contrato se prevén diversas causales, por muerte de las partes, por ejemplo. También se establece la posibilidad de, en el caso de que sea por tiempo determinado, que el contrato al vencimiento de este plazo concluya, y lo que se establece la posibilidad que cualquiera de las partes, una vez cumplido ese plazo de vigencia original del contrato, puede resolverlo sin invocación de justa causa, al igual que en el contrato de concesión y en el contrato de agencia, pero debe otorgar un preaviso de un mes por cada año de vigencia del contrato. Y en este caso sí, el código adopta un tope que es un máximo de 6 meses. El código, con relación a la responsabilidad del franquiciante, tiene dos normas que dejan en principio bien en claro que la vinculación de las partes es contractual, que no hay una relación de dependencia laboral entre las partes, y por lo tanto el franquiciante no responde por los empleados o dependientes que tenga el franquiciado, tampoco puede responder por la rentabilidad del sistema de franquicia. Esto es coincidente con el proyecto del 98, y lo que sí establece el código es que el franquiciante es responsable por los defectos en el sistema de franquicia y va a responder ante el franquiciado por los daños que le haya provocado estos defectos en el diseño del sistema de franquicia. Al igual que en el contrato de concesión, en la franquicia también se prevé que una vez extinguido el contrato, el franquiciado no va a poder competir, no va a poder vender los bienes o realizar lo mismo, las mismas labores que establecían en la franquicia. Entonces se establece que estas cláusulas de no competencia son válidas, pero obviamente con este límite temporal que no puede ser superior a un año. Y también en otro artículo el código aclara que los contratos de franquicia no se consideran como violatorios de la defensa de la competencia, o sea, se consideran que en sí mismos no violan, no distorsionan o no restringen la competencia en un mercado.